Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Pues hermanos, mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro activo de esta gran comunidad que se llama Koinonía. Pues les damos la bienvenida, mis hermanos. Hoy tenemos un tema muy ameno, muy rico. Vamos a hablar, o estamos hablando, de la historia de la salvación. Los invitamos para que se queden con nosotros y les damos la bienvenida con este canto que se llama Ángeles de Dios. Pues un canto muy bonito, muy hermoso. Esperemos que sea de su agrado, mis hermanos. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar con un saludo, como ya comúnmente lo hacemos, con un saludo que hace San Pablo, en este caso a los romanos. Saludo de San Pablo a los romanos en el capítulo 1 y dice: esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las santas escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. Palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, con este saludo de San Pablo, pues iniciamos nuestro programa. Como ya dijimos, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Esperemos que se queden con nosotros. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, mis hermanos, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, desde donde les enviamos un cordial saludo hasta donde llegue nuestra señal. Y recuerden, mis hermanos, que pues estos temas, estos programas, pues los hacemos con mucho gusto para que la palabra de Dios llegue hasta ustedes, penetre en sus corazones y sea para gloria de Dios, mis hermanos. Entonces, ya estamos de lleno con nuestro tema que hemos estado tratando a lo largo de estos programas y que conocemos como la historia de la salvación. Pues ya hemos hablado en parte de todos estos grandes hombres que hicieron posible esta historia, esta salvación. Cada uno de ellos, mis hermanos, pues aportando sus diferentes dones, carismas, todo eso que el Señor nos ha dado a nosotros también.
y que tenemos que poner también nosotros a trabajar. Tenemos que poner todo esto nosotros que tenemos para gloria de Dios, mis hermanos. Tenemos que ser esos instrumentos que el Señor quiere, que el Señor nos ha llamado para gloria de Él, para gloria de su nombre, mis hermanos. Y es que, hermanos, Dios siempre ha estado presente en la historia del hombre. Pues Él siempre, hermanos, en su sabiduría, en su amor, Él siempre se manifiesta de una manera especial. Él se manifestó de una manera especial a Abraham, si recuerdan la historia de Abraham, él cómo se le aparece. Entonces, más tarde vemos cómo Abraham es actualmente llamado el padre de la fe, ¿verdad? Por esa fe que él tiene, que es el que inicia, ¿verdad?, con esta historia precisamente. Entonces, mis hermanos, como vemos, nuestro Señor siempre se manifiesta de manera especial, interviniendo sorpresivamente en la vida de nosotros, en la vida de todos los hombres, ¿verdad?, de todos nosotros. Únicamente tenemos que estar alertas, mis hermanos. Tenemos que estar, ahora sí que siempre esperando, ¿verdad?, a la espera, cuando nuestro Señor nos llame, cuando nuestro Señor toque a nuestra puerta. Entonces, como vemos, ¿qué entendemos, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros con el nombre de historia de la salvación? Vamos a ver que la entrada de Dios en nuestra historia humana y en nuestra vida es precisamente la historia de la salvación. Entonces, vamos a llamarlo de esta manera. La historia de la salvación es la entrada de Dios en nuestra historia humana y en nuestra vida. Es Dios, mis hermanos, es Dios que viene para conducir a todo hombre a su fin último, a su objetivo natural, que es el reino de Dios. Entonces, con esta definición, vamos a ver, hermanos, que la historia de la salvación no es nada más o no es nada menos que nuestra propia historia, mis hermanos. Cómo Dios quiere que nosotros seamos conducidos a ese objetivo natural que Dios tiene para nosotros, que es precisamente el reino de Dios. Si se dan cuenta, Jesucristo, en la parte que nos dice que Él dio su vida por nosotros, es porque nos está llamando a que vayamos con el Padre, ¿no? Dice que solo por Él vamos al Padre. Ese es el fin de nuestro Señor ¿verdad? Ese es el fin de Dios nuestro Padre, que nosotros vayamos a su presencia, que seamos salvos, que seamos hermanos de Jesús y que estemos con Él allá con el Padre. Entonces, vamos a ver, hermanos, que la enseñanza más importante, el mensaje que el Señor nos da en cada página de esta historia de la salvación, es que Dios interviene con su poder en la historia del hombre e interviene siguiendo un plan, un proyecto determinado desde la creación hasta el final de los tiempos. Entonces vamos a ir viendo nosotros paso a paso precisamente esa historia, ¿no? ¿Por qué nos dice que nuestro Dios interviene siguiendo un plan? Si ustedes recuerdan, hay un plan, ¿verdad?, que se llama el plan de salvación, que es la promesa que Dios le hace a Abraham. Y esa promesa se va a cumplir, ¿verdad?, con Jesucristo. Entonces vamos a ir viendo nosotros poco a poco, ¿verdad?, cómo los diferentes personajes que ya hemos mencionado van a intervenir de modo que se vaya cumpliendo esa promesa, mis hermanos. Y nosotros vamos a ser parte de ella, por supuesto. Estamos llamados a ser parte importante, parte fundamental de esa promesa de salvación. Por eso les digo que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar despiertos, ¿verdad?, para cuando sea ese llamado que Dios nuestro Señor nos va a hacer, ¿verdad? Algunos de nosotros pues ya nos los ha hecho, algunos de nosotros ya el Señor ha tocado nuestra puerta, ya nos ha llamado, ¿verdad?, a su servicio, a su ministerio. Muchos de nosotros, muchos de mis hermanos que estamos en esta comunidad, pues ya estamos trabajando, ¿verdad?, en la gran obra del Señor, ya estamos trabajando en esta obra que es el ministerio de Jesús. Nuestra comunidad, hermanos, como ya saben, se llama Koinonía,
y estamos nosotros precisamente trabajando, estamos todos sirviendo en la obra del Señor. Y eso es muy importante, mis hermanos, que ustedes también sean parte de la obra, que sean parte de ese gran proyecto que es la salvación. Por eso los invitamos para que ya de una manera se vayan, pues vayan participando, o si ya están dentro de un servicio, si ya están inscritos en algún grupo, si ya están dentro de la iglesia, de su parroquia, de su capilla, pues me da mucho gusto, mis hermanos, los felicito. Y si no, pues ya es momento, mis hermanos, de que empecemos a hacerlo, ¿verdad? De que empecemos a ello. Podemos acudir rápidamente, lo más pronto que sea posible, a nuestra parroquia más cercana, a nuestra capilla. Si sabemos de algún grupo en especial, ¿verdad? Existen numerosos grupos católicos que se reúnen, que tienen alguna misión, grupos de matrimonios, donde usted, hermano, puede participar, donde usted puede ser miembro de estos grupos, y de esta manera vamos a ir nosotros colaborando, ¿verdad?, con todo lo que la iglesia quiere, ¿verdad? Todo lo que nuestro Señor nos va a pedir es nuestro servicio únicamente, mis hermanos, ese tiempo, ¿verdad?, que tenemos que dedicarle a Dios, a nuestra iglesia, y de esta manera Él nos va a ir llevando, ¿verdad? Él nos va a ir guiando por esos caminos que Él tiene, ¿verdad? Y como les digo, de esa forma vamos a ser nosotros parte importante de esta gran promesa, de este gran proyecto que es la historia de la salvación. Mis hermanos, pues si ya sabemos, si ya hemos tenido oportunidad de leer nuestra Biblia, pues vemos que Israel, este pequeño pueblo, fue el escenario de las acciones maravillosas de la salvación. Todo lo que pasó, mis hermanos, dentro de esta nación, escogida para ser depositaria de la misión divina, revistió así carácter sagrado. Todos los acontecimientos, hasta todo lo que pasó dentro de esta nación, escogida para ser depositaria de la misión divina, y todas las leyes que reglamentaron la vida social y política, son interpretados y vividos con intervenciones salvíficas de nuestro Señor. ¿Sabe lo que les decía, no? Que el Señor se valió en estos momentos, en estos casos, se valió de todos estos personajes, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, ¿verdad? Para ir llevando a cabo esa misión, esa promesa que le había hecho Abraham desde un inicio. Y entonces, mis hermanos, cada uno de ellos, con sus diferentes dones, con sus diferentes carismas, pues fue aportando, ¿verdad?, todo eso que tenían para dar paso a esta gran historia. Entonces, mis hermanos, pues los invitamos para que se queden con nosotros, para que sean parte de este programa, de estos mensajes que llevamos, que es el único fin de llevar el mensaje de Dios, de evangelizar a través de los medios, así como todo lo que hacemos en nuestra comunidad, todo lo que hacemos en nuestra iglesia, pues también, hermanos, va encaminado a eso, ¿verdad? Hacer testimonio nosotros para que nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchen, pues puedan también, ¿verdad?, convertirse y llegar a ser esos instrumentos que Dios quiere. Ahorita vamos a ir a un corte, hermanos, y regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC, número de cuenta 0990-89
403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. A la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte de esta programación. Ya dijimos, hermanos, que estamos transmitiendo en vivo desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Desde aquí, hermanos, pues les enviamos un cordial saludo donde quiera que estén en este momento. Y pues si están pues tomando un cafecito, si están cenando, pues igual, hermanos, provecho. Tenemos nuestro número de teléfonos 622-8962 con la alada 664 en Estados Unidos. Si están ustedes en Estados Unidos, márquenos al 866-228-4305. Tenemos también nuestra página tjcatólico.com y pues algunos enlaces ahí con el Face, ¿verdad, hermano José? ¿Qué páginas tenemos para que nuestros hermanos se comuniquen con nosotros? Las páginas para que se comuniquen con nosotros son www.koinoniaradio.org o también en Facebook búscanos como Koinonia Informa. Koinonia Informa. Pues muy bien, hermanos, ya sabemos todos los medios, ¿verdad?, disponibles en estos tiempos. Así es que ya saben, comuníquense con nosotros si tienen algo especial que comentar, alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, mis hermanos. Pues continuamos, estamos hablando precisamente, ¿verdad?, de la historia de la salvación. Esa historia, mis hermanos, que inicia cuando nuestro Señor decide, ¿verdad?, empezar a fijarse en nosotros y llevarnos a un feliz camino, ¿verdad?, un feliz término. Fíjense, mis hermanos, que después de la caída en el paraíso, Dios hizo una promesa de salvación a nuestros primeros padres. Ya sabemos, ¿verdad?, esa parte de la historia. El hombre tenía que ser liberado del pecado, mis hermanos. Y no nada más del pecado, también de sus consecuencias. Acuérdense que todo pecado pues tiene una consecuencia o muchas, ¿no?, dependiendo del tamaño, ¿no?, del pecado. Y el maligno sería derrotado por un descendiente de la mujer. Así nos dice la palabra de Dios, aplastándole la cabeza. Entonces, mis hermanos, esa promesa pues ya tiene muchos años, ¿verdad? Tiene muchos siglos que se hizo. Y aún nosotros, aún en nuestros días, pues todavía, hermanos, no hemos nosotros podido obtener completamente esa promesa, ¿verdad? Fíjense, le vamos a decir por qué. Porque a medida que han pasado las generaciones, el mundo no mejora, mis hermanos. O sea, ya con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos leído, hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de generación en generación, pues el mundo no mejora, el mundo no cambia. Estamos como que regresando otra vez hacia las épocas primitivas, donde pues había de todo, ¿verdad? Entonces, vemos con
pues con mucha preocupación, hermanos, vemos que la perversión de la humanidad crece cada día más, ¿verdad? Estamos en una etapa como de regresión, ¿no? Estamos regresando a esas historias primitivas, ¿verdad? Donde había mucha crueldad, pues todo eso que generaba la ignorancia, y se supone que hoy en día pues estamos más educados, tenemos mucha ciencia, tenemos mucha tecnología, pero parece ser que de nada nos sirve. Entonces vemos, hermanos, que la maldad del hombre se ha dispersado por toda la tierra. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo que nuestro Señor pues todavía no se ha podido cumplir esa promesa de salvación. En su corazón del hombre, en el corazón del hombre, todavía germina el mal, hermanos. Vemos historias horrorosas, ¿no? Actualmente vemos cómo pues se mutilan a los cadáveres, a las personas, se mutilan, se les tortura de forma cruel. No hay ninguna piedad, ninguna compasión. Entonces, mis hermanos, el hombre tiene el mal germinado. Por eso es que tenemos que ver que nuestro Señor pues tiene que estar interviniendo, ¿verdad? Tiene que estar corrigiendo y purificar esa perversión humana mediante el agua, ¿verdad? Mediante el fuego, que fue lo que hizo en esos tiempos, ¿no? Cuando fue el diluvio, que mandó el diluvio, ¿verdad? Precisamente porque no había de otra, ¿no? Y entonces hoy en día, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Vamos a esperar que suceda eso mismo. Entonces tenemos que nosotros ponernos en manos de nuestro Señor, empezar a ver que Él es el único camino, mis hermanos, es la única forma de salvación. Imagínense en esos tiempos cuando inició parte de la historia, ¿verdad? Que había mucha perversión como ahora. Nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor se vio obligado a corregir y a purificar la perversión humana mediante el agua. Esto es, envió un diluvio sobre la humanidad pecadora, y únicamente un hombre y su familia pudo escapar de ese diluvio, mis hermanos. Fue como otro nacimiento de la humanidad. Entonces, no tenemos que esperar, mis hermanos, a que pase algo semejante. No tenemos que esperar a que nuestro Señor vuelva a ejercer ese poder y nos mande, ¿verdad? Algo pues así de cruel, no así de fuerte, que va a ser, me imagino, la única forma como vamos a entrar en razón. En esos tiempos, si ya recordamos, cuando pasó lo del diluvio, pues cuando ya terminó todo eso, si recordamos la historia del arca de Noé, pues fue como resurgir una nueva humanidad, nos dice. Fue como iniciar una nueva etapa de la historia humana. Y Noé fue el padre del nuevo género humano. Pero todo parecía, ¿verdad?, que ya iba muy bien, ¿no? Todo iba color de rosa, como se dice. No obstante, mis hermanos, el pecado seguía bien enraizado, fíjense. O sea, no fue suficiente ese diluvio porque el pecado no se acabó. El pecado no se murió. Así de fácil. Dice que el diluvio solamente purificó, pero no lo libró de la ley del pecado que continuaba latente en el corazón del hombre, fíjense. Por lo tanto, los hijos de Noé y sus descendientes volvieron a caer en el pecado de nueva cuenta, se apartaron del camino de Dios. Y hasta la fecha, mis hermanos, seguimos nosotros apartados de ese camino que el Señor nos ha marcado, que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, para seguirlo, para ser parte de esa, pues de ese pueblo, ¿verdad?, que Él eligió, que Él quiso, al cual le dio pues a su Hijo, ¿verdad?, para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad?, salvados. Pero parece ser que no hemos entendido, mis hermanos, no hemos captado ese mensaje. Y entonces ese es parte precisamente de nuestra misión, de lo que hacemos aquí en Radio Koinonia,
llevar ese mensaje de salvación a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿verdad? Para que todos empecemos en esta gran misión que es la evangelización, mis hermanos. Estamos en el año de la fe, acuérdense, y vamos a llevar, ¿verdad?, el mensaje a todos. Y es preciso que esto se vaya dando, se vaya generando, ¿verdad?, que se vaya corriendo la voz, como decimos normalmente, para que todos nuestros hermanos empecemos a trabajar en este ministerio, ¿verdad?, para que verdaderamente seamos nosotros esa luz que ilumine a todos nuestros hermanos que están en tinieblas, porque cuando hablamos de que estamos en pecado, hablamos de que estamos en tinieblas, ¿verdad?, que no conocemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, todo eso que nos dijo, que nos dejó. Y muchos de mis hermanos todavía no sabemos, todavía no hemos conocido a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, pues les recomendamos que empecemos nosotros, ¿verdad?, a hacer esos testimonios, a hacer esa luz, mis hermanos, que guíe a otros hermanos que verdaderamente estamos o están en tinieblas, ¿verdad? De esta forma, pues vamos a hacer cada vez más grande ese pueblo que nuestro Señor eligió, ¿verdad?, para nosotros, ese pueblo que dejó el encargo, ¿verdad?, de llevar la salvación a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, vemos que entonces, en cuanto a la humanidad se volvió a multiplicar, ya dijimos, ¿verdad?, después del diluvio, parecía que ya había llegado la calma, que ya todo era bueno, como dice Génesis. Y ciertamente no, ¿verdad?, porque cuando la humanidad se empieza a multiplicar, los hijos de los hombres intentaron, fíjense, construir una torre cuya cúspide llegaría hasta los cielos, ¿verdad? Ya sabemos esa historia de la torre. Y vemos que todavía el hombre, lejos de ser fiel a esa promesa, pues sigue pecando y se vuelve contra Dios, ¿verdad? Y todo esto genera que nuestro Señor pues se aleje, ¿verdad? Y no es que Él se aleje, si somos nosotros los que nos estamos alejando, ¿verdad? Él, con su amor infinito, con su gracia, pues está ahí, ¿no? Nos está esperando como buen Padre. Pero vamos a ir a otro corte y ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Soy Rafael Romo Muñoz, obispo de esta diócesis, ahora Arquidiócesis de Tijuana. Ayúdanos a evangelizar. Sé parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, cierra aquel mensaje dedicado al amor con las siguientes palabras: ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad.
Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá hasta tu casa a recoger tu ofrenda. Gran Radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas. Estamos de regreso, mis hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California. Pues muy contentos, mis hermanos, por estar aquí con ustedes. Les recordamos nuestra comunidad que se llama Koinonia, una comunidad católica carismática de alianza. Fíjense, así se llama, Comunidad Católica Carismática de Alianza. Y estamos trabajando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, mis hermanos, quiero enviar un saludo, quiero poner nuestras oraciones para nuestra hermana Anabel, que está pasando por un momento muy, muy triste. Esperemos que se recupere, hermana. Le deseamos lo mejor aquí desde nuestra comunidad y vamos a estar pendientes, vamos a estar orando por usted y su familia. Claro que sí, mi hermana. Dios la bendiga. Pues bien, hermanos, regresando a nuestro tema, recordamos que estamos hablando de la historia de la salvación. Fíjense que Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:20 y en Efesios 1:4-12, nos hace una descripción muy vigorosa y habla precisamente del plan de salvación. Nos dice que todos los hombres son conducidos al Padre por medio de Cristo. Jesús es la primicia de los resucitados que nos llevará al reino de Dios después de haber destruido el mal. Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección es el centro, mis hermanos. Es el centro de la historia de toda la salvación. Por eso nos dice, por Él, con Él y en Él han sido creadas todas las cosas. Todo fue hecho por Él y con Él todo subsiste en Él. Fíjense, repito, por Él, con Él y en Él han sido creadas todas las cosas. Todo fue hecho por Él y con Él todo subsiste en Él. 1 Corintios 1:15-17. Entonces, mis hermanos, pues es de suma importancia que quien se acerca al estudio de la Biblia tenga presente la relación que toda la historia tiene con la venida y la enseñanza de Cristo. Como decíamos al inicio de nuestro programa, todo culmina, ¿verdad?, con lo que fue
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la historia que hemos estado tratando de llevarles a ustedes, historia de la salvación, el culmen es Jesucristo, ¿verdad? O sea, desde Abraham hasta Jesús, así es la historia, ¿no? La historia de la salvación. Entonces, mis hermanos, les decíamos, ¿verdad?, que toda la historia tiene, pues con la venida y la enseñanza de Cristo, y el mismo Jesús lo recuerda a los discípulos de Maús cuando les dice, cuando les explicó todo lo que de él se hablaba en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, vemos que para que nosotros podamos ser precisamente salvos, porque nosotros podamos estar llenos de Cristo, pues tenemos que empezar, ¿verdad?, a leer las Escrituras, tenemos que tener en la mano nuestra Biblia y empezar, ¿verdad?, ya a formarnos, a estar leyendo todo lo que es nuestra Santa Biblia. Desde el Génesis, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad?, tenemos que tener nosotros presentes que es palabra de vida, ¿verdad?, y es el instrumento o el medio de nuestra salvación, mis hermanos. Entonces, regresando a lo que es la historia, entonces vemos que el hombre, mis hermanos, al ser incapaz de llegar hasta Dios, vemos que no puede salvarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque el camino es inverso, o sea, el camino es al revés, siempre vamos para atrás, ¿no? Siempre vamos en sentido contrario. Entonces, no es el hombre, mis hermanos, no es el hombre quien llega a Dios. Recordemos esto lo tenemos que tener muy presente. No es el hombre el que llega a Dios, sino Dios quien llega al hombre. Fíjense que por eso nos dice que el camino es inverso, o sea, el camino siempre va a ser al contrario, ¿no? No vamos a ser nosotros los que vamos a ir a Dios, siempre y cuando nosotros tengamos esa fe y estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a nuestro Señor. Él va a venir a nosotros, ¿verdad? O sea, Él va a estar siempre tocando nuestra puerta, ya lo dijimos. Él va a estar siempre ahí, esperando que nosotros le abramos, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que no es el hombre quien llega a Dios, sino Dios quien llega al hombre, mis hermanos. En su momento, la Torre de Babel representa la vana pretensión del hombre por recuperar una antigua unión con la divinidad, mientras que en la historia de la salvación, Dios se une a la humanidad de manera efectiva y permanente. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios nuestro Señor siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado viendo y tratando de acercarse a nosotros. Él siempre va a estar ahí. ¿Cómo nosotros vamos a poder entonces llegar a Él? Pues simplemente, ¿verdad?, que nosotros nos decidamos, que nosotros empecemos a hacer esa materia dispuesta, a hacer esos instrumentos de su predicación, de su evangelio, y de esta forma pues vamos a llegar, ¿verdad?, hasta nuestro Señor. Por eso les decía, mis hermanos, que es momento, es tiempo ya de iniciar, ya es tiempo, hermanos, de ponernos a trabajar, ponernos las pilas y ser esos testimonios que vamos a ir llevando, vamos a ir moviendo, ¿verdad?, corazones a otros hermanos que también nos sigan para que pronto nuestro pueblo pues sea ese pueblo de Dios. Y de esta forma, mis hermanos, pues nuestros hijos, pues nosotros les dejemos, ¿verdad?, un mundo mejor, un mundo donde ya no haya tanta violencia, donde todos seamos parte, ¿verdad?, de este gran pueblo, de esta iglesia. Regresando a nuestra historia, a nuestro tema, cuando ya vimos que después del diluvio, después de ese gran diluvio, creíamos, ¿verdad?, o pensamos que ya el pueblo nuevo que había surgido, pues ya iba a ser nuevo, ¿no? Precisamente, ¿no?, hablando de pecado. Nos dice que no pasó mucho, ¿verdad?, que transcurrieron los años, pasaron los siglos y todo era vuelto a la normalidad, ¿no? Ya había otra vez ese pecado, ya estaba la gente
regresando a lo que estaba haciendo antes, ¿no? Pero recordemos que Dios, nuestro Señor, ya había hecho esa promesa. Y aunque habían pasado muchos años, muchos siglos, Él no se ha olvidado o no se había olvidado de esa gran promesa que hizo a nuestros primeros padres. ¿Por qué, mis hermanos? Simple y sencillamente porque nuestro Señor, porque Dios nuestro Señor es fiel, mis hermanos. Él siempre va a cumplir esa promesa. Y está ahí, esperándonos, ¿no? Dispuesto a cumplir esa promesa. Y repetimos, no hemos nosotros sido capaces de ser merecedores, ¿verdad?, a esa promesa. Por eso no se ha cumplido. Entonces, llegado el tiempo oportuno de poner en marcha el plan salvífico, va a estar en manos de nosotros. O sea, vamos a ser nosotros los que seamos esos portadores, ¿verdad? Los que, donde nuestro Señor nos destine a poner en marcha ese plan salvífico que Dios quiere para nosotros. Entonces, para que, fíjense, dice, Dios constituyó un pueblo y luego lo instituyó, luego lo instruyó para que de sus raíces brotara un retoño, Cristo Jesús. Era el primer paso firme del cumplimiento de aquella promesa de salvación. Había llegado el momento de emprender la marcha hacia Cristo y de ir preparando su venida. Entonces, mis hermanos, recordemos que ya nuestro Señor Jesucristo ya llegó, ya estuvo aquí, y aún así no hemos nosotros entendido ese mensaje. Aún no sabemos, no entendemos a qué vino. Parece ser que no queremos entender, no queremos comprender. Y el Señor dice, va a venir de vuelta, estén preparados, estén alertas. Y de todos modos no hemos hecho nada, ¿verdad? Seguimos igual, no creemos, creo que está en pie esa promesa todavía de su regreso, hermanos. Entonces, pues la invitación está, ¿no? Para que ya empecemos a trabajar, ya empecemos a preparar ese tiempo. Tenemos que poner en orden nuestra casa, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro pueblo, para cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que no nos agarre desprevenido, que no nos agarre sin aceite, dice la lectura, que no nos agarre sin lámpara, ¿verdad? Porque nos va a pasar como a esas mujeres de la parábola, ¿verdad?, de las lámparas, que fueron por aceite y cuando regresaron, pues el Señor ya había llegado, ¿verdad? Ya había entrado, ya había cerrado la puerta y no hubo forma de entrar. Entonces, pues no, que no nos pase, hermanos, igual, ¿verdad? Que no tengamos esa experiencia, porque estamos a tiempo todavía. Pues ahorita vamos a ir a un corte nuevamente y cuando regresemos vamos a hablar de qué estamos hechos, ¿verdad?, para que estamos preparados. Ahorita regresamos, hermanos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Soy el padre Antonio Beltrán Coronado, secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. El acontecer de la Iglesia, su noticiero.
Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Regresamos, hermanos, ya estamos de regreso en nuestro programa Alzando la Voz para la evangelización, pues con el tema Un día a la vez. Fíjense, hermanos, ese tema muy bonito que nos dice que tenemos que vivir un día a la vez. Ayer ya pasó y pues que nos queda más que el presente, ¿verdad? Entonces, la invitación, mis hermanos, para que acudamos a nuestra parroquia, a nuestra capilla, busquemos un grupo, ¿verdad? Ahora sí que algo que nos identifique a nosotros, ¿verdad? Dependiendo nuestro carisma, qué podemos ser, qué podemos dar, y empezar a trabajar en nuestra iglesia doméstica, mis hermanos, en nuestra casa y con nuestros hijos, con nuestra familia y posteriormente en la obra de nuestro Señor. Entonces, nos quedamos, hermanos, en que nosotros somos parte de esa historia de la salvación. Nos dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y entonces vemos, mis hermanos, que en Jesús se cumplen todas las promesas, ¿verdad?, de las que estamos hablando, de las promesas que les hizo a nuestros padres, a nuestros antepasados. En Él se cumplen, hermanos, todas esas promesas. En Él llega a su plenitud toda la historia de la salvación. Por eso decíamos, ¿verdad?, que desde Abraham hasta Jesús. Entonces, mis hermanos, con la presencia de Jesús, con su presencia y la manifestación, tanto con sus palabras y obras, con sus signos y milagros, pero sobre todo con su muerte y con su gloriosa resurrección y con el envío del Espíritu Santo, con eso, mis hermanos, se instaura y se hace presente el reino de Dios. Fíjense. Entonces, cuando hablamos de que toda la historia, ¿verdad?, tiene un mensaje, viene cargando esa promesa y que se va a cumplir, ¿verdad?, con Jesucristo, hablamos de que estamos viendo esos milagros, mis hermanos, estamos viendo esos prodigios que Él hace, ¿verdad?, precisamente para gloria de nuestro Señor. Entonces, Él nos revela con todo lo que Él hizo, con todo lo que Él vivió, Él nos revela la misericordia de Dios, que es nuestro Padre. Manifiesta y realiza la reagrupación de la verdad. Y también dice que instaura y hace presente el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros somos hombres dispersos, estamos divididos, mis hermanos, estamos divididos por el pecado y necesitamos, ¿verdad?, que nos reagrupemos, necesitamos volvernos a juntar. Entonces, ¿cómo nos vamos a juntar? Nos vamos a reunir en torno a nuestro Señor Jesucristo, así como sus discípulos. Si ustedes han leído parte de los evangelios,
nos dice, ¿verdad?, que los discípulos siempre se agrupaban alrededor de Jesús para escuchar sus enseñanzas, para escuchar esas parábolas que les decía, ¿verdad?, donde les explicaba el reino de Dios. Asimismo nosotros, mis hermanos, necesitamos reagruparnos, necesitamos juntarnos, y qué mejor forma de juntarnos que nuestra iglesia, ¿verdad?, donde vamos a encontrar hermanos que tienen esa misma disposición, que tienen esa misma hambre de nuestro Señor Jesucristo, y de esa forma vamos a estar reunidos en torno a nuestro Señor Jesucristo, así como los discípulos, les decía, y esa gente que lo seguía. De la misma forma, nosotros tenemos que empezar, ¿verdad?, a llamar a nuestros hermanos para agruparnos en torno a Cristo. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a formar una nueva comunidad. Esta comunidad en la que vivimos actualmente ya no funciona, mis hermanos, ya está muy dañada, está muy, pues está ahora sí que en pecado total. Entonces necesitamos nosotros salirnos de ahí y formar una nueva comunidad, formar el nuevo pueblo de Dios, mis hermanos, que esté abierto a las enseñanzas, que esté abierto al llamado que nos hace Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ver, hermanos, que cuando ya estemos agrupados, que ya estemos juntos, vamos a sellar esa nueva alianza, hermanos. Vamos a ser partícipes de esa alianza que nuestro Señor hizo con nuestros antepasados. Entonces, mis hermanos, para que entendamos un poquito más, vemos que el cuadro de la historia de la salvación, que encuentra en Jesús su eje y su centro, continúa en la historia de la iglesia. Fíjense, todo el propósito, toda la misión de nuestro Señor Jesucristo está en nuestra iglesia, hermano, y nosotros somos parte de ella. Cada cristiano, cada hermano que está en esta iglesia, pues somos parte de ese centro, de ese eje que es Jesús. Entonces vemos que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Hagan de cuenta que al entrar nosotros a una nueva comunidad, a un grupo católico, carismático, a un grupo cristiano, vamos a ser parte nosotros, hermanos, de ese nuevo pueblo de Dios, cuya cabeza es el mismo Jesús y se conforma como pueblo real. O sea, se forma, ¿no?, como un pueblo real. Y eso es de reyes, mis hermanos, ¿verdad? Como pueblo profético. Vamos a ser nosotros, como nos dice nuestra Santa Iglesia, reyes, vamos a ser profetas, vamos a ser sacerdotes, que vamos a marchar con nuestro jefe, que es Jesús. ¿Y a dónde vamos a ir? Nada menos que hacia el reino de Dios, mis hermanos. Entonces, tenemos que, como ya les decía, pues iniciar, ¿verdad? Empezar a movernos, empezar a caminar hacia ese pueblo, ¿verdad?, siguiendo a nuestro líder, que es Jesucristo, mis hermanos. Por eso les decía, ¿verdad?, la invitación de que tenemos que ya dejar atrás, ¿verdad?, todo eso que venimos haciendo. Necesitamos voltear atrás, hermanos, ver, ¿verdad?, qué estoy haciendo yo en mi casa, qué estoy haciendo con mi familia, qué estoy haciendo con mi pueblo, ¿verdad?, con mi comunidad. Si todavía tengo fuerzas, todavía tengo esperanzas, pues tengo que iniciar ya, hermanos. Tengo que ya ser parte de ese nuevo movimiento, de ese nuevo momento que estamos viviendo, que es precisamente la evangelización, que estamos en el año de la fe y que podemos aprovechar, ¿verdad?, todavía esto que nos queda, porque les decía, estamos en tiempos malos, en tiempos negativos, y no sabemos cuándo va a llegar nuestro Señor, y que no nos agarre desprevenidos, mis hermanos. Entonces, el plan de Dios que nosotros estamos comentando, el mensaje que estamos enviando, es que el plan de Dios es que todos los hombres sean salvados, mis hermanos. Entonces ese es el mensaje que mandamos. Dios nuestro Señor quiere que todos los hombres sean salvados
y santificados, fíjense, mas no individualmente o aislados entre sí, por lo cual determinó construir o instruir un pueblo. O sea, nos está invitando, nos está llamando a formar parte de ese pueblo nuevo, de esa nueva nación que va a ser precisamente los que sean salvos, mis hermanos. O sea, necesitamos nosotros empezar ya a movernos. Por eso nos dice, el plan de Dios es que todos los hombres sean salvados y santificados, mas no individualmente, acuérdense, o aislados entre sí, por lo cual determinó construir e instruir un pueblo para sí, que sea protagonista de su propósito y también que sea vehículo de salvación universal. O sea que todos unidos, mis hermanos, todos unidos en nuestra propia iglesia, en nuestra misma iglesia, es la forma como Dios quiere, ¿verdad? Que seamos salvos, o sea, no individualmente, o sea, no que cada quien luche por su vida, como se dice normalmente, no que cada quien le busque por su lado, no. Todos juntos en nuestra iglesia, ¿verdad? Bajo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, bajo esa norma, esa ley, ¿verdad? Que Él tiene para seguirlo a Él y nos va a llevar hasta el Padre. Entonces, mis hermanos, pues vamos a estarlos invitando cada día, cada programa, para que se acerquen, para que sean parte ustedes también de nuestra iglesia y seamos protagonistas, hermanos. Pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. La verdad, estamos trabajando muy duro para llevar este mensaje, para llevar la buena nueva de salvación hasta donde llegue esta señal. Pues bendiciones, mis hermanos. Estamos orando por ustedes, por todos nuestros hermanos que están enfermos, que tienen algún problema. Y ya lo saben, Koinonia Radio. Y regresamos el próximo lunes, Dios mediante. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.